Entonces, vamos a revisar la ley del IVA, en este caso la estructura cómo está. Si ustedes revisan en pantalla, vamos a revisar la ley del IVA. Y algo muy interesante, les compartí, está por capítulos. Vamos a revisar en este momento las disposiciones generales del 1 al 7. Pero a mí lo que me interesa en este tema, ¿cuáles son los elementos del tributo? ¿Qué grava la ley del IVA? Y vean qué interesante. Vamos a revisar quién es el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago. Es importante en toda ley conocer los elementos del tributo. Vamos a revisar el artículo primero. Sobre todo aquí, esto es importante porque he detectado que en la práctica hay operaciones que no graban. Y no graban porque el contribuyente no desglosa o no cobró el IVA o no desglosa el impuesto. Entonces, o de repente la factura no trae el IVA, el comprobante fiscal, o lo trae no debiendo. Y aquí viene el rechazo por parte de la autoridad. Entonces, importante en este caso tener presente quiénes son los sujetos obligados al pago del IVA. Y vean lo que dice el artículo primero. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales. Aquí no interesa si es título 3, no interesa si es título 2, título cuarto de la ley de renta, que es física. No interesa si es exento de renta. Aquí no le interesa a la ley del IVA esa parte, ¿sale? Es importante este punto. Interesante. Entonces aquí dice persona física y persona moral. ¿Por qué lo comento? Porque una persona física, ejemplo, particular, alguien que no tiene un régimen fiscal, desea vender un inmueble local comercial. Pregunta, ¿es contribuyente del IVA? Ni siquiera tiene RFC previo a la venta. Ni siquiera tiene un régimen fiscal, no tiene ingresos previo a la venta. O sea, no tiene un régimen fiscal, no tiene actividad económica, no tiene RFC. Pero la persona física necesita liquidez, necesita dinero y vende el inmueble local comercial que se lo dejó posiblemente un familiar en herencia y esta persona física desea vender ese inmueble. Entonces, vean lo interesante, física, que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Vean qué interesante, acto o actividad. Aquí ya tenemos al sujeto, la persona física. Territorio nacional, este impuesto es de aplicación territorial. Aquí tenemos otro elemento del tributo, el territorio nacional. Siguiente, el sujeto, objeto, el objeto, el acto o la actividad. Vean qué grava la ley del IVA. Actos o actividades. Importante, no grava ingreso. Grava actos, grava actividad. Entonces, esta física particular, ama de casa, padre de estudiante, física, cualquier persona física, desea vender este inmueble local comercial, es un acto esporádico, accidental, actividad, algo habitual, recurrente. Entonces, vean lo que dice la fracción primera, enajenación de bienes. Vende el inmueble, el objeto, en este caso, es la enajenación del bien. Por lo tanto, es contribuyente del IVA. Vean qué
Qué interesante tema. Seguimos. La fracción segunda, prestación de servicios independientes. Por ejemplo, una persona física dedicada a la prestación de servicios legales o se dedica a, al transporte de bienes, es fletero, ahí está, prestación de servicio independiente. Fracción tercera, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Me dedico a la renta. ¿Renta de qué? Renta de maquinaria, renta de inmuebles. Fracción cuarta, importación de bienes o servicios. ¿A qué te dedicas? Soy una empresa, persona moral. Vean, esto es muy importante. En la práctica son omisos. Por eso es que el tema del IVA es una ley muy especial que hay que tener mucho cuidado. En la práctica, muchos contribuyentes, o no muchos, no quiero generalizar, pero hay contribuyentes que son omisos en este pago del impuesto. Ahí te doy un ejemplo. Soy persona moral. Soy persona moral. Voy a poner aquí un Excel para efecto de mostrar un ejemplo, para hacerlo práctico, para que vaya quedando claro. Y es importante este análisis que estoy haciendo antes de arrancar con el tema, insisto, ¿no? De un llenado de un formato, de solicitar la devolución del IVA en Hacienda. Eso, al final, el procedimiento es muy fácil. El tema es quiénes son los sujetos obligados, quién es el contribuyente que debe pagar el impuesto. Entonces, aquí tenemos una persona moral. Vamos a ponerlo ahí, persona moral. Y esta persona moral, algo que puede pasar en la práctica, contrata a un extranjero. Vean qué interesante. Contrata a un extranjero para la prestación de un servicio. Así está el tema. Entonces, persona moral, ¿verdad? Persona moral, y para estos efectos, contrata a un extranjero para la prestación del servicio. ¿Sí? Este extranjero, muy importante, viene a territorio, voy a poner aquí, a territorio nacional. Llega al aeropuerto, ¿no? De la Ciudad de México. Lo traslado a la empresa y me presta un servicio. Por ese servicio que yo le estoy pagando, la pregunta sería, ¿debe causar IVA? A ver, analicemos. Dice la ley del IVA. Regreso al fundamento. Persona moral. Ahí está. Territorio nacional. Está en territorio nacional. La persona moral. Que realice el acto o la actividad. La persona moral. La importación de servicios. De entrada, vean qué interesante. Es sujeto obligado. No el extranjero, el que está importando el servicio. Por lo tanto, aquí, esta operación debe causar IVA. Imagínate que te cobre 1,000,000 de pesos. IVA causado 16%. La tasa general. Aquí ya tenemos otro elemento del tributo. En este caso, la tasa. ¿Cuánto tiene que causar esa operación?
160,000 pesos. Hasta ahí me quedo. Más adelante vamos a revisar que a ese importe le puedo, le puedo acreditar, tiene un acreditamiento del IVA. Aquí lo que me interesa de entrada, si es sujeto. El sujeto en este caso es la persona moral. La persona moral que contrata al extranjero para prestar un servicio viene a territorio nacional y él me cobra al extranjero 1,000,000, yo, persona moral, soy causante de IVA. IVA causado 160,000. Vean qué tema. Por eso es que les comparto. En la práctica, voy a solicitar la devolución del IVA. Sí, está bien, pero antes de todo, necesito conocer la operación. Necesito revisar la operación que está pasando. Aquí tengo que revisar contratos, estado de cuenta, comprobantes fiscales emitidos, o sea, incluso el acta constitutiva, materialidad. O sea, hay muchas situaciones que se va a presentar en la práctica en una devolución de IVA. Hay que darle materialidad a la operación, porque no solamente se trata de que pagué el IVA y ya es acreditable, o vendí mercancía, ya soy causante. Hay que aterrizar el tema, en este caso, con los contratos, avisos, convenios, acta de asamblea, acta constitutiva, bueno, una serie de documentos que debo de tener para poder llevar a cabo esta operación. Entonces voy a regresar al tema. Entonces, para concluir, sujeto, ya lo tengo, física, moral, objeto, grabar actos o actividades, en este caso la enajenación de bienes, prestación de servicio independiente, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y finalmente la importación de bienes o servicios, ¿verdad? Elemento también el territorio nacional, otro elemento del tributo y este sujeto, objeto, la base en ese caso sería, aquí en el ejemplo, la base, ¿cuál fue? Aquí lo tengo. El IVA, perdón, aquí, el precio que se pactó, la contraprestación, 1,000,000 de pesos. En su momento vamos a revisar en la ley cuál es esa base, cómo se constituye, cómo se integra, ¿verdad? Esa base. En este caso sería la contraprestación, 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos, y aquí el IVA causado, en este caso serían 160,000, pero aplicando la tasa de 16%. Ese sería la tasa. Otro elemento del tributo. Otro elemento. Por ejemplo, aquí, en el caso de prestación de servicio, perdón, en el caso de la importación de bienes o servicio, en este caso, la tasa general, el impuesto se calculará aplicando a los valores que vamos a revisar en su momento. Aquí está. Valores que señala esta ley, la tasa de 16%. La tasa general, así le llamo yo, tasa general 16%. Ese sería el otro elemento del tributo. El impuesto al valor agregado, en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores, ¿verdad? Ahí está el tema. Ese sería otro elemento del tributo. Yo les compartí que vamos a revisar la base. Por ejemplo, el 27 de la ley del IVA me señala la base del impuesto. Ahí está. 27 de la ley del IVA. En este caso, me menciona las bases que voy a considerar para efectos de importación. Seguimos, época de pago. ¿Cuándo se tiene que pagar? Es importante el tema, ¿no? Cuando yo debo pagar ese impuesto como tal, y nos va a señalar la propia ley. Si nos vamos a revisar, en este caso, revisemos el sustento legal para estos efectos. ¿Cuándo tengo que pagar este impuesto?
Vamos a revisar, déjenme irme por acá para que también tengamos completa la información para estos efectos. Déjenme ir al artículo para revisarlo con ustedes aquí. Déjenme comparto con ustedes el sustento legal para estos efectos. Es interesante los fundamentos. La verdad es que en la práctica, de repente escucho, no es que voy a solicitar devolución de IVA. Aquí está, miren, 5D. Pero no tengo las bases legales. Entonces, importante tener el sustento. Aquí está la época de pago. Cálculo de impuesto por mes de calendario. El 5D nos menciona, esta parte que estoy dando lectura es parte de la editorial, lo que está en azul. Aquí lo que me interesa es el sustento, ¿no? El 5D que dice, el impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo lo que establece el 5F y 33 de la ley del IVA. Y dice, los contribuyentes efectuarán el pago de manera general, el pago del impuesto, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. ¿Ya vieron? Es mensual, no es provisional, es pago definitivo el IVA. Y dice que cada mes tengo que pagar ese impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Interesante tema. Así que para que tomen nota de los elementos del tributo y que es importante para efectos de poder yo llevar a cabo una devolución de IVA. ¿Sale? Entonces, por ahí les doy la bienvenida a los que están conectados a este curso, taller integral de IVA y devolución ante el SAT. ¿Qué tal, Marta Jiménez? Bienvenida a este evento, a este curso. Y me pregunta, ¿y si el servicio que se contrata de una moral y el servicio lo hace en territorio nacional, en territorio extranjero, perdón, no está obligado? No, aquí ya cambia, aquí ya cambia. Es importante, Marta. Mira, vamos a revisar más adelante y en tu caso, así como está la pregunta redactada, este servicio que se contrata de una moral y el servicio lo hace en territorio extranjero, esto se llama, Marta, no objeto, no objeto, no lleva IVA esa operación. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona moral contrata el servicio, se traslada al extranjero para que allá le presten el servicio y se está llevando a cabo en territorio nacional, allá en el extranjero. Pero algo importante que quiero dejar claro. Esto así de entrada te diría que no, Marta, porque se está llevando a cabo en territorio extranjero, ¿verdad? Tú dirías, está bien, está en el extranjero, perfecto. Allá tú dijiste, Victorio, que mientras se lleve acá en territorio nacional, es objeto porque el elemento principal es territorio nacional. Aguas, ¿eh? Porque mira, y eso lo voy a comentar en el tema de importación, pero aguas con ese tema. Voy a poner el artículo 23. Me interesa el 23. Y es importante esa pregunta, ¿eh? Esa pregunta es importantísima. A ver, me voy aquí al fundamento, me voy a la importación, ¿verdad? Cada vez que ustedes escuchen el tema, va a decir, es importación, no, pero Victoria, aquí él se traslada. Bueno, es lo que nos dice aquí. Ahí está.
Concepto de importación, introducción al país, adquisición por persona residente en el país. Voy a este. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el 14, dice aquí, cuando se presten por no residentes en el país, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Pero, déjame ir más adelante, eso sería la importación exenta. ¿En qué momento? Cuando se pague. Pero hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta. Ahorita te comparto algo que voy a buscar. Ahorita te lo comparto. Permítame un momento, por favor. Y eso es interesante, el territorio nacional. Eso lo voy a revisar con ustedes. ¿Por qué lo comparto? Porque es importante cuando se considera que el servicio o la venta o la renta se lleva a cabo en territorio nacional. Aquí el tema es el contrato. Hay que revisar el contrato. Me voy aquí rapidísimo. Comparto con ustedes aquí más. Me voy directamente al 24. Mira lo que nos dice aquí. Aquí tenemos ya el aprovechamiento del territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 cuando se presten por no residentes en el país. A ver, si yo reviso aquí, dice el aprovechamiento en territorio nacional, Victoria. Esta persona moral se traslada, bueno, representante legal o las personas, ¿no? Al extranjero y allá le prestan el servicio. Aquí lo más importante es esto. Ando buscando el fundamento. Aquí, mira, es que nos remite al 24. Mira, aquí está. Es esto. Aquí lo estaba. Mira lo que nos dice aquí. Aquí está, mira. Marca. El aprovechamiento de territorio nacional a que se refiere el 14. Vamos al 14. A que se refiere el 14. Y el 14, hay algo muy interesante. Aquí está la prestación de servicios. Chequemos cuándo se considera que el servicio se presta en territorio nacional. Y aquí viene lo importante que debemos de considerar. ¿Cuándo se considera que se lleva a cabo en territorio nacional? Es la parte que voy a buscar con ustedes. A ver, por acá debe de estar. Y ese es el que ando buscando. Aquí está, mira, ya lo encontré. Vean lo que nos dice. Se entiende que se lleva a cabo en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente del país. Allá es por un residente en el extranjero. Al final va a ser importación. Allá va a ser importación. Es un hecho. Y aquí va a ser en territorio nacional. Al final, ambos son prestaciones de servicios. Aquí lo más importante es dónde se lleva a cabo el servicio. Aquí lo que debes de hacer, y eso es lo que te voy a dejar claro, dónde se está aprovechando el servicio. Eso quiero llegar. En el contrato es importante que se estipule, eso es lo que te quiero decir, que en el contrato, porque ahí te va. ¿Qué te dice la autoridad fiscal? Y eso lo voy a dejar claro. Ah, es que tú recibiste un servicio de un extranjero. Perfecto. Pero el tema es dónde se está aprovechando el servicio. Si tú, persona moral, contratas a un extranjero y ese extranjero te está prestando un servicio y ese servicio se está aprovechando aquí en territorio nacional, aquí vamos a tener un tema. Ahora, ese es el punto a que quería llegar.
el aprovechamiento del servicio, dónde se está llevando a cabo, porque al final la autoridad dice, se preste aquí, se preste allá, al final, a mí lo que me interesa, dónde se está aprovechando el servicio. Marta, aquí lo más importante del tema es de la importación. ¿Qué es importación? Todo el mundo dice, importación es, déjame ver aquí rapidísimo, los fundamentos. La introducción al país, okay, pero de bienes. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el 14, cuando se presten por no residentes del país. Alguien pensaba, el aprovechamiento en territorio nacional, aquí está, mira, de los servicios. Yo aquí lo que te preguntaría, Marta, ¿dónde se aprovechó el servicio? Si se aprovechó el servicio, en este caso, el servicio se aprovechó no en territorio nacional, porque aquí nunca dice que venga al país la persona extranjera. Nunca dice. O sea, no sé si me explico. No está diciendo siempre y cuando, yo en el ejemplo lo puse como ejemplo porque generalmente el extranjero viene. Entonces puse un ejemplo de generalidad, pero se puede dar el caso que no se traslade. Es más, está virtual, Marta, está virtual más por la pandemia. Y él está en su oficina y tú estás aquí, pero ¿qué crees? Se está dando el aprovechamiento en territorio nacional. ¿Por qué? Porque tú ese servicio lo vas a aprovechar aquí, Marta. Por lo tanto, como se presta por no residentes en el país, ¿qué crees? Lleva IVA. Hay una importación. O sea, no se requiere que venga el extranjero al país. No sé si me explique, Marta. Así que es importante aquí cuál sería la estrategia. Ahora sí que tú ya vas a tener que implementar en los contratos ese servicio donde se aprovecha. Diferente es, me vende mercancía, pero yo voy al extranjero. ¿Sí? Allá compro la mercancía. No hay importación, Marta. ¿Por qué? Porque la mercancía no se introduce al país, ¿verdad? No se introduce al país. Allá te entrega la mercancía, no hay importación. Pero en el momento en que tú entres con la mercancía al país, hay importación de mercancía. Ahí está el tema. Y tienes que pagar IVA. Es igual aquí, ¿verdad? Tú aprovechaste el servicio en el extranjero, pero de todos modos, el servicio se está aprovechando aquí, en territorio nacional. Y no es necesario que venga el extranjero. ¿Sale, Marta? Así que, ¿qué crees? Lleva IVA. Es algo, pero ahí te va la buena noticia, Marta. Ya en su momento te voy a comentar que hay un IVA virtual. Virtual. Es decir, aquí en este ejemplo, si tu tasa de IVA, vamos a ver que la operación que llevas a cabo, es tasa 16, grabado, y ahí está, ya lo explico más adelante, pero así. Quédate con esto. Mira. ¿Tienes un IVA acreditable? De 160. IVA por pagar, cero. Cero, Marta. O sea, tu operación es cero. Oye, ¿y este IVA lo puedo acreditar entonces? Sí, aplicando el reglamento de IVA. Ve lo que nos dice el reglamento, rapidísimo, en materia de IVA. Aquí lo tengo. Reglamento de IVA, por eso te digo, no todo está, ay, es que se me hace injusto. El tema es que en el formato electrónico, en la devolución le tienes que poner IVA causado, IVA acreditable. Ese es el tema en la práctica. Mira, aquí está el reglamento. Importación. Por eso les digo, no se trata de llenar un formato. En el tema de las devoluciones hay que tener bien fundamentado lo que estoy haciendo. Y mira, aquí está. Ah, mira, aquí está el fundamento. Mira, Marta. Marta, te voy a dar el fundamento de lo que te acabo de comentar. Ya con esto lo amarro.
Aquí está, mira. Artículo 48. Para los efectos del artículo 24, fracción quinta de la ley, Marta, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios por no residentes en él comprende tanto los que se presten en el extranjero, desde el extranjero mismo, como los que se presten en el país. Ya con eso lo amarro. Desde el extranjero. Comprende tanto los que se presten desde el extranjero. Ahí está la estrategia, porque alguien diría, me voy al extranjero y listo, Victorio. Dice, puede estar allá en su país y allá te presta el servicio. Aquí lo más sano es tener contrato y dónde se aprovechó el servicio, ¿verdad? Ese sería el tema. Ahora, no te preocupes, mira que dice aquí. Los contribuyentes que importen servicio, ahí está, servicios, el caso, podrán efectuar el acreditamiento en los términos de la ley. Es grabada la operación. A lo que yo me dedico a vender computadoras o me dedico a vender no sé, cualquier producto aquí en el país, pero necesito un estudio de mercado y me van a hacer el estudio allá en el extranjero. ¿Qué dice? Yo en este caso eh, me puedo acreditar el IVA totalmente. Mira, me acredito el IVA en la misma declaración de pago mensual a que corresponda a dicha importación. Entonces, aquí, acreditamiento, 160,000, a pagar cero. ¿Vale? Pero en esa operación, digo, habría que revisar en ese punto. Dice Marta, el servicio se lleva a cabo en Estados Unidos y el aprovechamiento es en México. Por lo tanto, Marta Jiménez lleva IVA. Lleva IVA por todo lo que ya comenté. ¿Sale? Así sería el planteamiento. Se aprovecha el territorio nacional, el servicio, en este caso, tú lo aprovechas el territorio nacional y el servicio se lleva en Estados Unidos. Por lo tanto, tasa 16. Ahí está. Eso se llama un IVA virtual. Sin embargo, puedo acreditar, el IVA en su totalidad. ¿Sale? Bueno, una vez que ya me quedó claro los elementos, aquí está la estructura, aquí están los elementos esenciales de la ley del IVA. Ahí está, hasta le puse ahí este territorio, pero hay que tener cuidado con territorio nacional. Seguimos, tenemos tasas especiales, tasas preferenciales, tasas que van a ciertos sectores, que en este caso sería la tasa de 0%. ¿Qué nos dice la tasa 0% de IVA? Aquí pasamos. Entonces ya voy a ir a retomar el material. Ya revisamos elementos esenciales de la ley del IVA. Importante, tenemos tasas especiales, preferenciales, y vean lo interesante, a quienes les aplica tasa 0%, porque también es importante establecer que este tipo de contribuyentes son los que te buscan, generalmente, los de tasa cero, generalmente. ¿Por qué lo comento? Porque estas personas generan saldo a favor. Y ahorita vamos a ver quiénes. Es importante establecer que estas personas tienen obligaciones en materia de IVA. Tienen obligaciones. Es importante aclararlo. A ver, dice, los contribuyentes tendrán un doble beneficio. Así, lo comento. Oye, ¿por qué tiene un doble beneficio? Porque no tienen obligación de trasladar en forma expresa y por separado el IVA. Me refiero a que estás a cero, ¿sí? En este caso, no hay que trasladar nada. Y sí podrán solicitar el IVA que le traslade. Y aquí es donde generan el IVA a favor. Ahora, algo que quiero aclarar también en la práctica, que luego confunde en los contribuyentes, es esta parte. Déjeme ir al fundamento. Me voy aquí. Y lo digo por el tema de reciclo. Nos ha pasado. Me voy aquí.
Vean lo que nos dice aquí el tema. Me voy aquí al mismo artículo primero, ¿eh? Artículo primero. Ve lo que dice. Está. Es el uno, el párrafo, el tercero. Me dice un contribuyente, Victorio, es que tengo la siguiente